Personas hay muchas, y cada día más. Algunos pasan por la vida indiferentes, un número más. Otras no pasan advertidas. Esas dejan huella. Forman los notables. Los notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecilio. Hasta las 13, aquí en la 8. Los notables. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Pregunte usted, aquí lo esperan. ¿Por qué los años 70 regresan una y otra vez a la vida de los argentinos? Varias veces hicimos esta pregunta en el programa, y no por cuestionar que la historia contemporánea vuelva a las mesas de debate, sino por la manipulación que se hace de esa historia. Está claro que aquellos años trazaron un límite sangriento que dejaron de un lado y del otro a los argentinos. El golpe del 24 de marzo de 1976 es la fecha clave de esa época. Aún hoy se sienten con fuerza las consecuencias de aquello, pero tenemos verdadera conciencia de cómo estaba el país antes de ese oscuro día. Un libro aparecido recientemente señala a Córdoba como el epicentro de la revolución, el foco de las guerrillas y el laboratorio de la dictadura. Ese libro se llama Viva la Sangre y su autor es nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista Ceferino Reato. Fue editor jefe del diario Perfil, corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias ANSA, dirige actualmente la revista Fortuna y publicó varios libros de investigación periodística que han resultado ser de los más leídos en los últimos años: Operación Traviata, Operación Primisa y Disposición Final. Reato asegura que si se pusiera una nueva lupa sobre la historia de los años 70, muchos comprenderían que una parte de los jóvenes afines con la lucha armada no eran tan buenos ni tan puros, ni eran tampoco grandes defensores de los derechos humanos y de la democracia. Dice que el oficialismo no tiene interés en hacer una mirada que vaya más allá de lo simbólico y que en la oposición predomina una sensación de vergüenza, como entendiendo que se podrían haber portado un poco mejor en aquella época. También dice que la iglesia de los años 70 estuvo en los dos lados del mostrador y que en las sacristías y en sus misiones de ayuda social se fue consolidando la gestación de montoneros. Y dice tener además el número exacto de los desaparecidos de aquellos años duros. Ya se sabe, con Ceferino Reato, aquellos años duros. Ya se sabe, con Ceferino Reato siempre empiezan 3 horas imperdibles de los notables. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno.
Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará, la sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera. ¿Cómo estás, Seferino? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Por favor, muchas gracias por invitarme. La verdad que me mataste con este libro. ¿Por qué? Tremenda investigación, ¿Sí? ¿no? Creo que sí. Me costó bastante más que los otros escribirlo porque tenía como muchas puntas y en Córdoba hice muchas entrevistas y ya se sabe, los cordobeses son muy articulados y muy abundantes en sus relatos. Hay muchos testigos vivientes de aquella época y vivientes y actuantes. Entonces me costó bastante la escritura. ¿Por qué elegiste pararte en... Vos venís buceando en la historia, pero digo, ¿por qué elegiste pararte en estos años previos al proceso militar? Bueno, dos motivos. Uno, yo llego a estos temas de los 70 ya cuando muchos colegas habían escrito mucho sobre la dictadura, mucho y bien, en muchos casos. Entonces a mí me quedan otros temas que a ellos no les interesaban, uno en especial que es antes del golpe, porque yo creo que es muy importante saber qué pasó en los gobiernos peronistas entre el 73 y 76. Hubo 4 gobiernos constitucionales, uno de ellos presidido nada menos que por Perón, que volvió del exilio, después murió, lo sucedió su esposa Isabelita, y en esos 4 gobiernos que duran 3 años, sucedieron muchas cosas que creo que tienen mucho para explicar sobre la dictadura, porque es interesante como en el 73 termina la dictadura de Lanusse, asume Cámpora, peronista, y la gente creía que los militares no iban a volver nunca más al gobierno, y sin embargo vuelven con más poder que nunca 3 años después. Entonces me parece importante saber qué pasó ahí. ¿Y por qué elegís Córdoba, que además, y lo planteas en la tapa del libro, Viva la Sangre, como un laboratorio de esa dictadura? Claro, yo busqué un lugar, y creo haberlo encontrado en Córdoba, donde se puede tener una síntesis perfecta de lo que ocurrió en los 70 a nivel nacional. Antes del golpe, lo vemos como capital simbólico de la revolución. Es decir, era la capital simbólica de todos quienes pensaban que había llegado el momento de trascender el capitalismo y arribar al socialismo. Y como decía Tosco, ese gran sindicalista de Luz y Fuerza, vamos a hacer la patria socialista y vamos a hacer de Córdoba la capital de la patria socialista. El objetivo de los distintos grupos, por supuesto que este es el inicio de la charla, después nos vamos a ir metiendo de lleno, pero por lo que estás diciendo, el objetivo de los distintos grupos subversivos, ¿está bien decirlo así? Yo prefiero militantes, guerrilleros. Sí. ¿Era el Estado socialista? Sí. ¿En eso coincidían? En eso coincidía tanto el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, como Montonero, que sufre, digamos, una evolución muy fuerte de un grupo nacionalista católico, pasa a un grupo nacionalista revolucionario marxista. Entonces, todos inspirados, ¿por qué? Por la Revolución Cubana. Es la gran inspiración de la época. Hay un clima de época, no solo en la Argentina, en todos lados, donde se dice que el mundo va al socialismo y la lucha armada puede acelerar ese tránsito obligado. Y Cuba era el éxito de eso, claro. El faro. Además Cuba tenía al Che Guevara, tenía Castro y tenía una teoría que era el foco. Bastaba con un grupo de revolucionarios profesionales muy decididos para incendiar la pradera del capitalismo. ¿Y qué tenía Córdoba de distinto? Bueno, Córdoba tenía toda una tradición, pero además tenía una clase obrera muy moderna, la clase obrera de punta que estaba en la industria automotriz. Esa clase obrera
venía desde 1957 con mucha actividad, con sindicatos muy autónomos, que no dependían del Partido Justicialista ni de la CGT Nacional, y que tenía liderazgos singulares. Por ejemplo, en el ESMATA, que eran los mecánicos, los más fuertes del interior del país, estaba Elpidio Torres. Entre los colectiveros, Atilio López, mucha influencia también en el transporte urbano, y Tosco, como ya dije, en Luz y Fuerza. Eran sindicalistas además que actuaban juntos. Entonces, la revolución se iba a dar en la Argentina, y la capital iba a ser Córdoba, porque era ahí donde estaba la clase obrera que iba a ser el sujeto de la revolución. Y el objetivo era lograr el Estado socialista, el método, la guerra de guerrillas. Claro, después hay un hecho muy importante que fue el Cordobazo, que fue esa revuelta popular, obrero, estudiantil, del 29 y 30 de mayo de 1969, donde los sindicatos, especialmente auxiliados por algunos grupos universitarios, toman la ciudad de Córdoba durante un día y medio, rebasan a la policía y obligan al ejército a reprimir. Eso demostró a los grupos que ya estaban volcados a la lucha armada que el foco debía ser urbano, no rural como en Cuba. Argentina era un país distinto de Cuba y por lo tanto la revolución necesitaba un foco. Ese foco iba a estar en las ciudades, por ejemplo en Córdoba. Y eso fue algo muy decisivo para las guerrillas. Al año siguiente son fundados los dos grandes grupos guerrilleros, Montoneros en el aniversario justo del Cordobazo, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, acá cerca. Y entonces Córdoba atrae a las guerrillas como un foco importante. Incluso hay periodos de los 70 donde la Conducción Nacional de Montoneros y la del ERP van a vivir a Córdoba porque querían estar cerca de esa clase que iba a protagonizar la revolución. Y por último, lo que me atrae además del caso Córdoba, y por eso me dedico a él, es que Córdoba fue un laboratorio de cómo iba a ser la represión ilegal durante la dictadura. Eso comienza en Córdoba muy claramente en los últimos meses de Isabelita. Es decir, que los secuestros, las violaciones a los derechos humanos, es decir, la tortura, las muertes, había también las desapariciones. Se puede decir que hubo desapariciones previo a la dictadura militar, previo al 76, claro, y durante gobiernos constitucionales. Claro, durante el gobierno de Isabel Perón ya los militares tenían demasiado poder y en Córdoba el jefe del tercer cuerpo de ejército, que es la guarnición local, era el general Luciano Benjamín Menéndez. Y a partir de octubre del 75, es decir, 6 meses antes del golpe, surge el Comando Libertadores de América, que no es un grupo más, no es un grupo como la AAA, sino que es un grupo que hasta tiene un campo de reunión de detenidos propio, que era una instalación militar, y donde ya se practica lo que luego se va a masificar durante la dictadura, es decir, la detención o secuestro de los blancos u objetivos, el mantenimiento de estas personas en ese campo de reunión de detenidos, la extracción de toda la información posible, la muerte y la desaparición de sus restos. Entonces es así que en Córdoba hay 69 desaparecidos antes del golpe, entre octubre del 75 y marzo del 76. Vamos a hablar de un tema que es tabú, que tiene que ver con el número. Claro. Vamos a hablar del tema indemnizaciones a lo largo de la mañana y por supuesto vamos a estar hablando de historia. Pero escribiste Operación Traviata, escribiste Operación Primicia, digo, entre los libros ahora estoy simplemente, vienen a mi memoria. ¿Fue disposición final esa larga entrevista con Videla la que te fue también llevando, tirando los primeros, o dando los primeros pasos hacia esto, hacia que algo en la previa tenía que haber sido decisivo para lo que llegó? Bueno, yo en realidad fue al revés, porque yo estaba investigando para este libro, Viva la Sangre, cuando me encuentro con la posibilidad, en la que yo no pensaba, de entrevistar a Videla, y dejo Viva la Sangre para hacer el libro sobre Videla, cuando me doy cuenta de que esas entrevistas con el ex dictador ameritaban un libro por sí mismo. Entonces, disposición final,
la hice en el medio de este libro. Pero lo que fuiste escuchando no se contradecía con lo que vos ya venías investigando. No se contradecía y se complementaba, claro. Más bien, porque lo que dice Videla, por ejemplo, respecto de las desapariciones, es que ellos llegan al golpe el 24 de marzo del 76, las cúpulas militares, con el convencimiento de que había, dice él, una cantidad grande de gente a eliminar para ganar la guerra contra la subversión. Sí, es muy impresionante, comillas. porque él te dice en 7.000 y 8.000 personas había que eliminar. Había que eliminar, pero no sabían, dice, cómo lo iban a hacer. Entonces, al principio, cada uno de estos señores de la vida y de la muerte, cada uno de los jefes, comandantes, como sería en el caso de Córdoba el general Menéndez, cada uno de ellos toma el método que mejor le cae. Por ejemplo, las fugas, que no son tales, sino que son fusilamientos, pero que se presentan a la opinión pública como si hubieran sido intentos de fuga de los prisioneros. Pero eso, dice Videla, tenía patas cortas, porque cuando se repetía, ya la gente se iba a dar cuenta que claro, que no podía ser. Jugando el tiempo. Entonces ahí es cuando masifican una figura que venía de antes, que es la figura del desaparecido, y Videla dice, para que no hubieran protestas dentro y fuera del país, es que se optó por la figura del desaparecido. Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento de una muerte, que está en línea con lo que pasó antes del golpe y lo que pasó después del golpe. Nos tenemos que presentar como corresponde. Este es nada más que el inicio de la charla. Una sola cosita de lo que recién, de esto que estábamos hablando. Digo, Videla, cuando habla de esas 7.000, 8.000 personas que sí o sí se iban a exterminar para bien de la patria, por supuesto, en el caso de él así lo pensaba, dice, son irrecuperables. Sí. Lo sentían así. Claro, ellos sentían que después de lo que había pasado el 25 de mayo del 73, que fue cuando Cámpora asume y abre las cárceles y dejan salir, digamos, a todos los guerrilleros o sospechosos de ser lo que habían sido apresados, él dice, no los podemos llevar a la justicia porque los van a volver a soltar, no los podemos fusilar porque la gente va a protestar, y entonces ahí surge, ¿qué van a hacer? Van a masificar la figura del desaparecido. Viva la sangre es el libro escrito por Ceferino Reato, autor de Operación Traviata, Operación Primicia y Disposición Final. Y con él iniciamos esta charla en Los Notables y hasta las 13. Ahora nos presentamos. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Locución, Mariela Reschini. Coordinación, Sebastián Centenach. Operador, Luciano Badino. Musicalización, Jorge Canepa. Dirección general, Oscar Cecini. Los notables. Los Notables. Se aplica a personas que se destacan en su profesión o actividad, que se destacan de los demás, que pueden ser percibidos. Los Notables. Gente que asoma sobre los demás. Para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido. Porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida. De un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido.
Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a él, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia. Atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que... 4 minutos pasaron de las 10:30. Esta mañana en Los Notables tenemos un invitado notable que es Seferino Reato, autor de Viva la Sangre, Córdoba antes del golpe, capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura. Muy impresionante, estábamos escuchando ahí a Jorge Rafael Videla Seferino hablando de una guerra impuesta, pero a mí me impresiona mucho escucharlo, a él hablando de este sistema de vida cristiana, del valor de la vida, digo, de esto de, para poder sostener ese sistema de vida cristiana, había que pagar con sangre. Y te llevo ahora a los grupos subversivos. En eso coincidían, porque muchos de estos grupos también eran muy cristianos. Claro, yo creo que salir a matar y a morir es una opción tremenda. Si uno tiene una contención o un contenido espiritual para avalar esa decisión, hay muchas otras cosas mucho más interesantes que hacer, claro, que arriesgar la vida por un ideal. Entonces creo que el catolicismo tuvo mucho que ver en que los jóvenes, por lo menos del lado de Montoneros, salieran a matar y morir por la revolución. Y en este caso... ¿Y eso era la única posibilidad? La única posibilidad. Córdoba, lo que tiene de interesante para mí, es que muestra a todas las fuerzas en su esencia, en su paradigma. Es como si recién hubieran salido de la peluquería. Están todos prolijitos, y podemos ver, por ejemplo, en los primeros montoneros cordobeses, la triple matriz de montoneros en general. Todos provenían de familias conservadoras y nacionalistas, algunas incluso del patriciado o de la aristocracia cordobesa. Es decir, en general clase alta, media alta. Media alta o alta, en general. Muchos habían ido al Liceo General Paz, es decir, tenían un vínculo con el ejército muy estrecho. Y todos eran católicos. Todos habían sido reclutados por curas, por ejemplo, por el capellán del Liceo General Paz, el cura Alberto Rojas, pero también por otros. Y después de terminar el liceo y de graduarse como subteniente de reserva, siguieron reuniéndose en el hogar sacerdotal con otros curas. Es decir, Montoneros nace en las sacristías, nace en los campamentos juveniles, nace en los colegios secundarios. Y eso pasó no solo en Córdoba. Lo mismo con la cúpula montonera. Digo, lo mismo con las la figuras cúpula. De la cúpula montonera. Con lo mismo con la cúpula montonera. El caso del grupo Buenos Aires, que auxiliado por el grupo Córdoba, hacen el secuestro de Aramburu. Los primeros comunicados todos hablaban de Dios. Incluso cuando anuncian que han fusilado a Aramburu, ponen Dios guarde su alma o Dios se apiade de su alma. Son escritos por jóvenes militantes del catolicismo. Entonces, yo creo que la Iglesia le dio aire y le dio contenido espiritual a Montoneros y también a la dictadura, también a los militares. Jugaba como un doble rol la Iglesia. Bueno, algunos dicen que eran dos iglesias. Yo prefiero decir que era una iglesia dividida, profundamente dividida. Había un sector que jugaba con Montoneros y otro sector que jugaba con los militares. Entonces Videla también puede decir: a nosotros nos confortaba la Iglesia, porque realmente la mayoría de la jerarquía estaba con la dictadura. No todos en el mismo grado, es decir, cuando el golpe se da, el presidente del episcopado era el arzobispo de Paraná, Tortolo, un conservador hecho y derecho, amigo personal y confesor de Videla. A los pocos meses el episcopado cambia la cúpula, deja lo que sería la derecha y suben los moderados con Primatesta a la cabeza, pero siguen apoyando
a la dictadura por varios motivos. Uno, porque estaban divididos ellos, porque ellos veían que había un sector que comulgaba, y me parece la expresión muy atinada, con Montoneros, y había otro que no. Entonces, eso es lo que vemos, y yo creo que la ausencia de una autocrítica profunda, verdadera, abarcadora por parte del episcopado de la Iglesia Católica, de las jerarquías, se debe a esto, a esta tensión que todavía existe entre conservadores y progresistas. Cuando los progresistas exigen a los conservadores, hagan la autocrítica, los conservadores le dicen, no, háganla ustedes, y no la hacen, hay como un veto recíproco. Creo que nos puede salvar si el Papa, si alguna vez, creo, Francisco, que le preocupa mucho el tema, sería un gran aporte, no habría que descartarlo, que él induzca a la Iglesia a una profunda revisión de sus cuentas. 530-0022, 530-0023. Acordate que llamás y salís al aire como lo hizo María Inés desde Granadero Baigorria, y ya vamos a hablar con ella. Y desde tu celular los mensajes los envías al 7075, escribís LT8, dejas un espacio, tu mensaje nos llega en Twitter, @losnotablesLT8, y en el Facebook Los Notables. María Inés, ¿cómo te va? Buen día. Oh, buena vida, sobrino, un gusto. Igualmente, te escuchamos. Bueno, mira, me acuerdo cuando vos estuviste en Necochea con el señor Ramón Landajo. Ajá. Él dijo, y me retrotraigo a la primera etapa de Montonero, que Aramburu no lo había secuestrado en una operación gloriosa de Montonero, no lo habían secuestrado esos atildados hombres de negro, que para después el supuesto juicio ejemplar, sino que en realidad Aramburu era cardíaco, y los atildados hombres de negro que se lo llevaron en el propio auto de Aramburu y lo sacaron de su departamento a media mañana, eran sus custodios, y que Aramburu cardíaco llegó al hospital militar muerto, y que obviamente lo tuvieron que interiorizar a Onganía, y que en realidad no hubo tal juicio ni tampoco tal secuestro ejemplar, y que ese fue el origen de Montonero, porque a los que Onganía le entregó a Aramburu ya muerto era la cúpula de Tacuara. Eso lo dijo el señor Ramón Landajo en este programa, cuando estaba circunstancialmente en la otra radio, desde Necochea, si te acordás. Me acuerdo perfecto cuando viajamos a Necochea, Claro. a hacer el programa. ¿Qué sabes? Con el Momo Venegas, eso es lo que estaba, no me salía, me estaba Eso. pidiendo auxilio. Eso. El programa era con el Momo Venegas allí en Necochea, Sí, perfecto, yo te me digo, acuerdo, sí. Reitero que no hubo ni un secuestro magistral, ni tampoco un apotótico juicio caballeresco para después ultimarlo. Es cierto, esa es ¿Te una acordás versión, de eso? Seferino, que Bien. ciertamente, como dice Marinés, fue dicha en este programa. Sí, es una versión, hay dos versiones, esa y la oficial, digamos que es el reconocimiento de Firmenich y Arrostito en una revista partidaria. Queda la incógnita porque hay muchas dudas sobre la versión oficial que dieron Arrostito y Firmenich. De todos modos, yo le había preguntado una vez al hijo de Aramburu qué pensaba, y él me dijo, bueno, mire, algo así me dijo, el concepto era, yo no me voy a volver loco, si Firmenich y Arrostito reconocen semejante crimen, lo doy por hecho, pero sigue en la historia, todavía no se sabe bien, hay siempre una persona, en esa reconstrucción que hicieron a Firmenich y Arrostito para la revista Causa Peronista, nombran a todos los que fueron, la mayoría están muertos, y hay dos vivos, y hay uno que se sabe quién es, Ignacio Vélez, pero hay otro que no, entonces creo que por ahí De poco modos, se debe. en ese momento a Montoneros esto le sirvió como bandera para hacerse visible a nivel nacional. Claro, Claro, claro. ese es el tema, porque el cadáver de Aramburu, según Landajo, se lo habrían entregado a la cúpula de los Tacuara, y que después entonces toma auge Montonero haciéndose conocer por esto. Claro, ellos debutan con el secuestro y muerte de Aramburu. Eso fue el 29 de mayo del 70.
El cadáver aparece después, ¿no? En Timote, sí. Aparece en Timote, al principio no lo encontraban, además no, la policía Sepultado federal... con cal, que yo calculo que el que la cal lo destruyera sería para que no se pudieran hacer pericias respecto de la verdadera muerte. Claro, lo que ellos dicen en un reportaje con García Márquez, Firmenich le cuenta que les habían dicho a ellos que si lo cubrían de cal, el cadáver se iba a destruir e iba a desaparecer. Es decir, el tema de la vejación de los cadáveres viene de lejos, ¿no? La vejación de los cadáveres viene de lejos, ¿no? Pero además, digo, esto también es muy simbólico, lo que acabas de decir, que dicho por Firmenich, porque en realidad, entre comillas, se suponía que esto lo hacían para la recuperación del cadáver de Eva, que en ese momento estaba robado y desaparecido. O sea que en realidad hubiera sido también coherente desde lo simbólico. Claro, pero después hay muchas aristas igual sobre eso, cómo empiezan a ser muertos un montón de personas que participaron en la investigación del secuestro de Aramburu, por ejemplo Cáceres Moñé, acá cerca, pero fue el quinto o la sexta persona que es muerta después, cuando ya no tenía nada que ver con nada, estaba retirado. En fin, hay muchas versiones sobre eso. Lo que sí es cierto que Montoneros nace como un grupo católico, nacionalista católico. Exactamente, ultracatólico. Ultracatólico, y creo que después hay una evolución, pero podríamos decir que esa forma de entender a Cristo, digamos, como un Cristo revolucionario, una especie de Che Guevara, es decisiva para muchos chicos que se lanzan a la lucha armada. Eso se sostiene, digo, esto de Montoneros con Cristo y el Che a la cabeza. ¿Y Perón qué lugar ocupa ahí? Bueno, para Montoneros y para el sector de la iglesia que un poco le da el contenido, Perón es la política. Es decir, es una persona vista muy inteligente, muy astuta, una especie de viejo vizcacha, en la cual ellos no confían demasiado. Ellos son más evitistas. Y lo dice Vélez, que es uno de los primeros montoneros cordobeses, que ellos eran evitistas más que peronistas. Ellos creían en la pureza revolucionaria de Eva, pero pensaban que Perón era un viejo mañoso, que era muy inteligente, muy astuto, pero que podía dejarlos en la estacada, digamos, para no usar una palabra más coloquial. Bueno, se equivocaron mucho en eso. Claro, y siempre estaban viendo que Perón además era cobarde, que en el 55 podría haber resistido a los libertadores y no lo hizo, prefirió irse, y Perón siempre les contestaba con lo mismo, que él había elegido el tiempo a la sangre. Perón, el tiempo a la sangre, Montoneros siempre la sangre al tiempo. Y ese es un desencuentro fuerte entre ellos. María Inés. No, espérame que tengo otra cosa. ¿Otra pregunta tenés? Dale. Sí, mire, yo tengo versiones de gente que trabajó en ciertas fuerzas, consta que yo no tengo ningún desaparecido ni estuve en ningún grupo, de que ha habido más que conductas anticristianas en algunas gentes conocidas que todavía están en actividad. ¿No le parece a usted que sería bueno que se abrieran todos los archivos, no solamente los que le conviene al que esgrime ciertas banderas, creando mitos y falsedades que han engañado a nuestros jóvenes, que han crecido con versiones inexactas? Sí, yo creo que sí. Imagínese que a mí, que me gusta escribir sobre estos temas, nada me gustaría más que acceder a todos los archivos. Creo que sí. Creo que después de ciertos años habría que desclasificar todos estos documentos. Mire, un caso concreto, para la federal tuvieron que, no los estoy justificando de ninguna manera ni entro en la teoría de los dos demonios, pero que en el conurbano bonaerense aparecieron camiones frigoríficos con cadetes, chicos recién incorporados que acababan de acceder al uniforme y que de ninguna manera eran piezas clave, que eran apenas poco más que colimbas, que aparecían enganchados, obviamente muertos, flagelados, y enganchados de la nuca llenando camiones frigoríficos. Federal, estoy hablando de los federales, eso está en los archivos de la fuerza. Bueno, yo eso no lo conozco, pero
estoy de acuerdo en que habría que abrir todos los archivos. María Inés, muchas gracias. Listo, un beso, gracias. Igualmente, hasta pronto. Y en el 530-0022, 530-0023, está en línea, vamos a charlar con ella, Norma de Bermeulén, que es madre de la Plaza 25 de Mayo. ¿Cómo estás, Norma? Bien, no tan bien, perdón, bien es un decir, pero no tan bien. Te escuchamos. Bueno, por empezar, me hizo mal el escuchar la voz del dictador genocida, que me cuesta que 30 años de democracia todavía se siga, que me cuesta que 30 años de democracia todavía se siga nombrando tanto a ese señor y pasándola por radio, porque todavía, desgraciadamente, en nuestro país, pese a haber pasado tantos años de democracia, que yo por mi edad nunca los viví. Bueno, todavía hay gente que no cree en los desaparecidos y quisiera volver al pasado. Yo como madre, que sigo luchando desde el 77, aparte he vivido, yo nací en el año 30, así que mirá si he vivido golpes de Estado acá. Claro. Sé lo que es eso. Nunca se vivió con tanta libertad y tanta democracia. Norma, yo te pongo en comunicación ya con Seferino. Simplemente nosotros como programa de radio, en lo único que no voy a coincidir, digo, respeto absolutamente tu dolor y tu pelea, tu lucha. Yo creo que hay que seguir escuchándolos, y hay que escucharlos, y hay que leerlos, y hay que nombrarlos para no repetir. No basta con silenciar al otro, hay que escucharlo, hay que entenderlo, buscar entenderlo, digo, para no repetir los mismos errores. Pero en eso sí no voy a coincidir, hay que hablar de Videla, en todo caso, para que no venga otro Videla. No, por supuesto, eso también nosotros lo pensamos. Por eso, simplemente eso, te lo decía por lo que vos decías pasamos el audio, estábamos escuchando cuál era su postura, digo, desde dónde él se paraba para hacer lo que después hizo toda la Junta Militar, él a la cabeza. Ahora sí, Seferino, ya te dejo a vos en charla con ella. Gracias. ¿Alguna observación que quería hacer, señora? Justamente lo que le estaba diciendo a la periodista recién. No, nosotros hablamos, pero hablamos mal de Videla. Sí, no, yo entiendo eso, no entiendo. Pero todavía no, por supuesto que yo lo escucho todos los sábados, el programa, me gusta el programa. Estoy totalmente de acuerdo en que hay libertad como para que cada uno pueda explayarse y decir lo que quiera. Sí. Pero lo que pasa es que desgraciadamente todavía en nuestro país existen mentes cerradas, ¿viste? Que niegan a los desaparecidos, porque nosotros lo pasamos realmente cuando nos reunimos y todo. Nosotros acá, por lo menos acá en Rosario, yo no hablo de Buenos Aires, acá en Rosario nos manejamos de distinta manera. ¿Viste? Respetamos al otro, porque con nosotros hay gente que no opina totalmente como nosotros, pero defiende los derechos humanos de otra manera. Norma, te aprovecho, porque si no me parece que puede llegar a quedar como malintencionado y no quiero que así sea, porque de hecho no lo es, que estás vos en línea. Seferino en el libro, que por supuesto de ningún modo niega las desapariciones, todo lo contrario, habla de que las desapariciones comenzaron antes, en los años previos a la dictadura. Pero sí plantea un tema con los números. Bueno, lo que pasa es que los números, yo justamente tengo un diario La Prensa del año 78 donde figuraban la cantidad de desaparecidos hasta denunciados hasta esa época, que entre ellos está mi hijo, porque yo desde el 77 que desapareció mi hijo estoy en la lucha acá en Rosario como familiares, ahora después se formó Madres. Bueno, y ahora actualmente están denunciando casos. Nosotros no teníamos, había gente de localidades cercanas que no habían hecho denuncias. Al paso de los años fueron haciendo las denuncias y actualmente están haciendo denuncias. ¿Viste? Por eso puede haber sido el error de que no era exactamente la cifra que uno más o menos sabía. En ese tiempo no estaban todos denunciados, porque la gente tenía tan miedo que no denunciaba. Que eso vos lo debes saber muy bien, el miedo que había en la sociedad, en las mismas familias. Por eso, eso es lo que ha pasado. Porque ahora mismo, con la pensión que se ha dado a las madres acá en la provincia, yo misma, cuando he ido, vi madres que nunca las había visto.
que todavía viven, pero que no habían hecho denuncias en su momento. Norma, te agradecemos mucho que estés del otro lado, el contacto, y si te molestamos o te hicimos mal poniendo el audio de Videla, te pedimos disculpas. Insisto, la postura nuestra es que de todo hay que hablar y hay que escuchar y hay que intentar incluso comprender para no repetir la historia. No, por supuesto, no perder la memoria, eso también yo también lo tengo bien claro, ¿viste? Pero en ese momento, por eso te digo, de la forma de hablar de él, de lo que dice, como que lo que él dice era verdaderamente lo que es necesario hacer, y todavía era verdaderamente lo que era necesario hacer, y todavía, aún después de 30 años, hay gente que todavía cree en las mentiras de Videla. ¿Viste? Entonces, un beso, Norma, un beso grande. Gracias, y perdón si dije algo. No, por favor. Pero la verdad que me sentí mal. Un beso grande y disculpas nosotros si te hicimos sentir mal. No, por favor, no. Hasta pronto. Vamos a la tanda. Después, ya que se planteó el tema, nos metemos en el número, en los 30.000. ¿Son 30.000 los desaparecidos en la Argentina? Cuando volvamos, Seferino Reato, nuestro invitado notable. Hasta la 1, Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. Los Notables. Se aplica a personas que se destacan en su profesión o actividad, que se destacan de los demás, que pueden ser percibidos. Los Notables. Gente que asoma sobre los demás. Que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara. 7 minutos pasaron de las 11 de esta mañana en Los Notables. Nuestro invitado notable, Seferino Reato, autor de Operación Traviata, Operación Primicia, Disposición Final, y este libro, su último libro, Viva la Sangre, Córdoba antes del golpe, capital de la revolución, foco de la guerrilla y laboratorio de la dictadura. En el Día del Montonero, te lo iba a decir, vos sabés que hoy es el Día del Montonero. Cecchini hace las cosas así, mira el calendario y dice, el Día del Montonero cae sábado y vamos a hacer un programa de historia sobre el tema. Claro, porque hoy es un aniversario del tiroteo con la policía bonaerense, en el cual murieron Fernando Abal Medina y Carlos Ramos. Y Fernando Abal Medina, que es el tío del actual jefe de gabinete, era el jefe de Montoneros. Montoneros acababa de darse a conocer, estamos hablando del 70. Sí. Esto fue el 7 de septiembre del 70. Poquito tiempo antes habían secuestrado y dado muerte a Aramburu. Al principio no se sabía bien quiénes eran estos montoneros. Muchos decían, tienen olor, estos comunicados tienen olor a iglesia, a incienso. Debe ser una fracción
dentro de la dictadura de Onganía, ¿no? Porque Onganía era muy católico y todos eran católicos. Debe ser una fracción del onganiato. ¿Y cuándo es que la gente dice, no, Montoneros va en serio? Cuando los cordobeses toman la localidad de La Calera, en las afueras de la ciudad de Córdoba, la toman y ahí dicen, no, nosotros Montoneros somos peronistas. Ahí es entonces esta segunda operación a nivel nacional de Montoneros es muy importante. Ahí es entonces esta segunda operación a nivel nacional de Montoneros es muy importante. Es dirigida por el jefe cordobés que era Emilio Massa. Luego son sorprendidos los montoneros cordobeses, hay un tiroteo y Massa es herido y después muere. También entonces los cordobeses tienen el primer montonero muerto. Por eso siempre Córdoba es como un santuario muy importante hacia donde los montoneros van y vienen. Lo tenemos a Edgardo desde Zona Sur en línea, así que ya estamos comunicándonos con él. Simplemente que nombraste recién a Onganía. Digo, el onganiato fue como el quiebre, lo que decide definitivamente a todos estos grupos, porque eran muchos grupos que ya estaban militando a que el camino era la sangre, era la lucha armada. Claro, porque lo que hace Onganía es, Onganía piensa que la cultura en la Argentina está influenciada por la izquierda a partir de la universidad pública, y lo que hace es intervenir la universidad, y lo que hace ahí es patear el hormiguero porque le quita a la juventud, digamos, ya no había política, y ahora ya no hay universidad pública, no hay militancia estudiantil, entonces eso ahoga a una juventud muy dinámica, con un clima de época, como decíamos, que miraba mucho a la Revolución Cubana, y la vuelca definitivamente a la lucha armada. Después van a pasar unos años hasta que aparezcan los grandes grupos guerrilleros, pero eso es irreversible. 530-0022, 530-0023. Allí está Edgardo, desde la Zona Sur. ¿Cómo te va, Edgardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Escuchame una cuestión, no, yo quería consultarlo a Seferino, porque, viste, siendo el año, yo es una duda que tengo grande, siendo el año 1974 el mejor año de distribución de la riqueza de los 200 años de la historia argentina, ¿cómo se podía plantear una revolución? ¿Por qué castigar al gobierno constitucional? ¿Por qué esa idea estrafalaria del Che, de la revolución? Eso quería consultarlo, gracias. Bueno, gracias, Edgardo, me parece que... Yo creo que ahora, sobre la leche derramada, todos añoramos los 70, el 74 como el gran año donde el trabajo casi accedía al 50% de la riqueza. Y era una sociedad muy integrada, con vastas clases medias, una sociedad en ascenso, orgullo de América Latina, orgullo de la región, un país donde valía la pena vivir. Claro, y los sueños revolucionarios aparecen muchas veces... Pero dividido, pero un país dividido. Un país dividido, sí, políticamente, claro. Pero no esa fragmentación social que vemos ahora, era un país mucho más integrado. Ahora, los revolucionarios aparecen muchas veces cuando a los países les va bien. En el caso de Córdoba, por ejemplo, la clase obrera que iba a ser la protagonista de la revolución era la que mejor ganaba. Los que mejores ganaban eran los obreros del complejo industrial automotriz. Y ahí aparece un sueño revolucionario donde los jóvenes desoyen a los mayores, en este caso a Perón, que decía, no, revolución, no podemos andar haciendo revolución cada 20 o 30 años, yo ya hice la revolución en el 43, ahora lo que hay que hacer es la evolución, es decir, ir mejorando de a poquito. Por eso él hablaba siempre del tiempo a la sangre. Aparecen estos jóvenes que primero se identifican fuertemente con Perón, pero que después Perón ya no los puede sujetar, y que hablan de la revolución en un momento, digamos, donde Argentina estaba muy bien económica y socialmente. Luego eso termina en el 75, pero es probable que haya también otra causa que me parece también importante, que era un modelo de crecimiento que se iba agotando y que trascendía un poco las luchas políticas acá, que tenía que ver con problemas internacionales, el alza del petróleo y demás, que en el 75 hacen eclosión y acá se refleja en lo que se llamó el Rodrigazo, que es ese brutal ajuste
ajuste de precios, que termina con esa Argentina próspera de aquel momento, ¿no? Ahora, la famosa patria montonera, ¿era con Perón o sin Perón? Bueno, para los montoneros creo que Perón era un líder importante, necesario, pero que no era la última etapa. Ellos nacieron con desconfianza hacia Perón, nunca lo vieron como un líder revolucionario, pero sí un líder que los iba a conducir al poder, pero era cono sin Perón, iba a conducir al poder, pero era cono sin Perón. Lo más importante era hacer esa revolución socialista, de la cual no se sabía mucho cómo iba a seguir, pero se supone que iba a seguir bastante parecido a la revolución cubana, es decir, un periodo de dictadura del proletariado, donde se iban a expropiar todos los medios de producción para llegar a la sociedad en clases, al comunismo. Edgardo. Bueno, está bien, gracias, agradezco. Te mandamos un saludo. Quiero que nos metamos en el tema de los números, porque esto había quedado pendiente. Yo te preguntaba, los desaparecidos en la Argentina por la dictadura militar, ¿fueron 30.000? Bueno, yo creo que no. Creo que no, más allá de lo que las madres y abuelas piensen. Yo no sé si a ellos les interesa realmente la cifra. Creo que los 30.000 han quedado como una bandera de la lucha política. Yo comprendo la necesidad en algún periodo histórico para conmover a la opinión pública nacional e internacional, dar una cifra contundente como 30.000. Pero yo me baso en el último listado, el último documento del gobierno nacional sobre este tema publicado en el 2006. Por ahí hay otro, pero no lo han difundido. Y ahí lo usé para contar cuántos desaparecidos hubo en Córdoba antes del golpe, me dio 69. Luego conté cuántos desaparecidos y muertos hubo durante la dictadura en Córdoba y después a nivel nacional. Y a mí me da que hubo 6.415 desaparecidos durante la dictadura, más 743 víctimas de una categoría nueva creada durante el gobierno de Néstor Kirchner que se llama ejecución sumaria y que es muy polémica. En total, 7.158 víctimas. 7.158. Una matanza enorme. Por supuesto. Ahora, ¿para qué sirve uno una solo? cifra? Digo, uno solo no se puede justificar. Lógico. Pero es necesaria una cifra. Yo creo que sí. Después de 30 años es mejor siempre la verdad a lo que no es verdad. Y además, si queremos encontrar a... ¿Sentís que cambia? Digo, se pueden sentir mal, uno puede... Con la información podés ofender algún tipo de bandera. ¿Te parece que algo cambia si en vez de 30.000 son mi postura es 7.000 y siempre algo? crítica. Cuando hablo de Videla, de Montoneros y de todo, porque yo soy periodista, tengo que tener una autonomía y yo me siento libre. Y soy autónomo de todos los grupos de intereses y también de los organismos de derechos humanos, porque en todo caso quien tiene que responder a por qué se han pasado a la política partidaria son ellos, no yo. Ellos eran de toda la sociedad y ahora son del kirchnerismo. Y eso es una parte, y me parece un gran error. Y lo siento por ellos porque han perdido la legitimidad que habían sabido ganar al cabo de valerosas luchas del pasado. Entonces yo no tengo nada que responder a ellos. Yo hago mi trabajo para mis lectores en todo caso, para la gente que quiere saber lo que pasó, más allá de los intereses de cada grupo. Y ellos se han pasado al kirchnerismo y bueno, responderán ante la historia si es que les interesa eso. Entonces para mí 7.158 es un montón. Ahora, ¿es importante saber la cifra? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí porque es importante la verdad. Segundo, porque tenemos que tener un listado para saber cuántos restos de desaparecidos todavía tenemos que encontrar. Porque si tenemos un listado podemos buscarlos mejor, sabemos dónde están los desaparecidos, dónde estuvieron por última vez. ¿Por qué no existe ese listado o existe y no se puede acceder? No existe porque el gobierno no lo quiere hacer, porque ya tiene muchos elementos. Obvio que nunca vamos a llegar a la cifra exacta, porque eso es muy difícil. En todo caso, esa cifra es más fácil que lo tenga algún represor y es muy difícil después reconstruirla, pero siempre hay que hacer el esfuerzo. Cada número es una persona, entonces uno no puede decir al voleo
30.000, 7.000, 8.000, como decía Videla, tiene que haber un respeto y decir, bueno, son tantos porque cada uno vale, cada uno es una persona. Creo que el gobierno es lo primero que tendría que hacer el próximo gobierno, porque me parece que está muy enamorado de la bandera de los 30.000, además ha construido un relato perfecto donde no deja que nada se interponga, y yo lamento que las madres hagan de aplaudidores de un grupo político como el kirchnerismo, que no le interesa la historia, le interesa el presente como cualquier otro grupo político, que no le interesa la historia, le interesa el presente como cualquier otro grupo político, pero me parece que el próximo va a heredar acá un problema, que es que le vamos a decir todos, bueno, hay que encontrar todos los cuerpos, entonces para eso va a tener que hacer ese listado, como va a tener que hacer un listado bien exhaustivo de cuántos son los bebés robados. Tampoco se puede decir al voleo son 400, 500, no, ¿cuántos son? Y a mí me parece importante, yo en eso copiaría a los anglosajones, que son prácticos. ¿Cómo puede ser que no estemos convencidos todavía de hacer un día o 2 días una obligación nacional del ADN para encontrar a los bebés robados? Eso debe ser para nosotros, aprovechando los beneficios de la técnica, eso debe ser una medida nacional que todos tengamos que hacer. Ahora, ¿quién va a administrar esos datos? Porque no se lo podemos dar a Carlotto, que estaba tan empecinada en que los hijos de la dueña de Clarín fueran hijos de desaparecidos. No, hay que dársela a una persona que esté al di là, como dicen los italianos, fuera de toda sospecha. Hay que encontrarla, pero debe haber, para que administre esos datos, ¿no? Entonces yo creo que hay soluciones, pero cuando dejemos de utilizar a los derechos humanos para la política menor. Casi cualquier cosa en la Argentina. Digo, leyendo Viva la Sangre, uno pasa por un montón de estados de ánimo. La sensación es que casi todo en la Argentina puede ser utilizado para la política menor, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que nosotros no tenemos límites. Incluida la sangre. Somos desmesurados. Un país joven tiene cosas muy buenas y tiene cosas de gran desmesura, incluida la sangre. Y ahora, ¿por qué este odio no llega a la muerte? Porque afortunadamente... El odio persiste. ¿Vos sentís que este odio, el odio de que habla el libro, ahora nos vamos a meter en algunas de las historias del libro para entender un poco más de nuestra propia historia, pero digo, este odio del que habla el libro, ¿sigue hoy en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que en unos círculos sí, en otros no. Creo que hay círculos de la política que juegan a dividir, pero que no la creen, y es un recurso como cualquier otro que podrían utilizar en otras circunstancias. Me estoy hablando más de los políticos profesionales, del peronismo, que ahora se han kirchnerizado, pero cuando cambie la mano serán masistas o ciolistas o de la sotista sin problema, entonces adoptarán otro estilo. Yo creo que eso es un juego político. Pero creo que hay algunos jóvenes y no tan jóvenes que han creído ese cuento y que reproducen un odio que es ficticio. Digamos, ¿cómo vas a odiar a otra persona porque es kirchnerista o porque no es kirchnerista? Porque el odio está en los dos lugares también. Sí. Han nacido, yo creo, y propagado desde el gobierno, pero ahora han anidado en las dos veredas. Me parece que si, en todos los países hay diferencias, el kirchnerismo las ha explotado y ahora están consolidados dos sectores, pero con un nuevo estilo de gobierno yo creo que eso puede cambiar rápidamente, si cambia la agenda y cambia el estilo y cambia el grupo. Hablando de la militancia puntualmente, ¿qué diferencias y qué cercanía podés encontrar entre tipos como en aquel momento Firmenich, Quieto, Vaca Narvaja, el propio Orsatinsky, del que después quiero que charlemos un poco, Santucho, con Cabandier, el Cuervo Larroque, Kichilov, Máximo Kirchner, para hablar de la Cámpora. Después, me dice después, viste que él da la orden detrás del vidrio, ahí se sigue. El hombre detrás del vidrio. El hombre. Podemos hacer una película con eso. Claro, un gran actor él. Exacto. Supo ser en su época de juventud un gran actor.
No se rían porque lo estoy diciendo de verdad. Histriónico. Bueno, eso lo conservo. Nos vamos a ir a la tanda. Después hay muchos mensajes en el 7075 y también en el Facebook, así es que vamos a... ya cualquier cosa, imagínate que entramos en temas de debate, o sea que de todo hay, de todo y para todos y todas. Silencios que emocionan, palabras que llegan, los notables, por LT8. Destacados, historias, historiadores, personajes, figuras, los notables, en AM830. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. 4 minutos pasaron de las 11:30 de esta mañana, que en Los Notables estamos compartiendo con vos y con nuestro invitado notable, el periodista Seferino Rato, autor de Operación Traviata, que recomendamos muchísimo, Operación Primicia, que recomendamos muchísimo, Disposición Final, que recomendamos muchísimo, si no, que recomendamos muchísimo, Disposición Final, que recomendamos muchísimo, si no los leíste, y Viva la Sangre, que también recomendamos, pero muchísimo, Córdoba, antes del gol, capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura. Hay mensajes... muchísimos, los perdí. Dice, me voy al Twitter, un segundo, acordate, @losnotables LT8. Dice Cristóbal 2011 OK en el Twitter. Qué bueno lo que dijo el oyente, que se abran todos los archivos, porque todos tienen un muerto en el placar, dice. No amo a Videla, pero ¿por qué no ponerlo? ¿Qué tenemos que escuchar al Che nada más? No estoy con ninguno de los dos. Ahora me voy al Facebook de Los Notables. Espérate un segundo. Dice Liliana, al fin sale la verdadera historia a la luz y no los mitos que usan los políticos para sus propios beneficios. Quiero el libro. ¿Dónde lo presentan, Rosario? Felicitaciones. Bueno, hoy Seferino vino a Los Notables. Pero este libro, exclusivamente, es así, nosotros tenemos exclusividad con vos. Me vuelvo enseguida. Claro, sirve enseguida. Pero el libro Viva la Sangre lo va a estar presentando, así es que apúntatelo. ¿Dónde está? En la librería, lo estás escuchando allí en Homo Sapiens. Pero digo, lo va a estar presentando el próximo 16 de septiembre, allí en Fundación Libertad Mitre 170. Así es que allí vas a poder ir y encontrarte con él. Dice Juan, está mal que se le pague una pensión vitalicia a miembros de Montoneros, ERP o sus familiares porque eran delincuentes. El Estado ya los reparó, además ellos siguieron recibiendo del exterior las remesas del botín obtenido por los secuestros. Si la conducción no lo repartió, es un problema interno. Buah, nos metimos en un temita bravo, interesante. Claro, porque toca los derechos humanos con las indemnizaciones, las pensiones, las indemnizaciones de todo tipo. En principio, si el Estado mató e hizo desaparecer el cuerpo de una persona, tiene que indemnizar. Eso. Para empezar por el principio en este tema, definime terrorismo de Estado. No, yo no uso terrorismo de Estado,
Por lo tanto, para mí es represión ilegal de un gobierno, de la dictadura en Pero este caso. el gobierno sí habla de terrorismo desde el Estado. El gobierno habla de terrorismo de Estado porque es una figura que al gobierno le resulta muy práctica para esta operación que está haciendo y de la cual no nos enteramos, que es la CONADEP. Fue creada por Alfonsín para investigar sobre los desaparecidos durante la dictadura. Lo que ha hecho este gobierno ha cambiado el objetivo de la CONADEP y ha expandido la lista de desaparecidos y víctimas de la dictadura hacia atrás. Primero hacia el 69, entonces ahora, en ese nuevo Nunca Más que yo te contaba, fue publicado en el 2006, es la última publicación oficial, tenemos víctimas desde 1969 hasta el 83, es decir, el Nunca Más ya no se refiere solo a la dictadura, sino se refiere desde el 69 hasta el 83. Entonces, lo tenemos a Fernando Abal Medina, por ejemplo, a pesar de que él murió en un tiroteo. Me llamó hace poco un pariente notable de Abal Medina y me dice, mire, le quiero hacer una aclaración. Nosotros, la familia, fue sorprendida por la inclusión de Fernando en las listas del Nunca Más. Nosotros no estamos de acuerdo. Y pretendíamos, hasta que murió Duhalde, el que era el secretario de Derechos Humanos, pretendíamos que en silencio retiraran ese nombre, porque Fernando se consideraba un combatiente que murió en combate, no una víctima del terrorismo de Estado. ¿Pero eso te parece que fue un error involuntario? No, fue una lucha dentro de los organismos de derechos humanos que ganaron aquellos que dicen no, que hay que honrar a todos los caídos por la revolución. Es una más, diríamos, los que eran del ERP, los ex-ERP, que eran, hay que honrar no solo a las víctimas de la dictadura, sino a todos los que cayeron por la revolución, no importa cómo cayeron. Entonces, ahí está una chica que en el 71 estaba armando una bomba, y le explotó y murió. Ese también. Ella también. Todos. Ahora, los caídos por la revolución del lado de los que hacían la revolución, Claro, no del otro lado, a los otros no los honramos. No, los otros no están en ningún listado. Digo, estoy pensando, la mamá de ese soldado que murió en un ataque de un grupo subversivo, esa mamá no recibe nada. No, solo los caídos por la revolución socialista. Y ahora, los caídos por la revolución socialista. Y ahora han llevado al 55, es decir, desde junio del 55 estamos honrando y pagando las indemnizaciones. ¿Honrar es pagar? En casi todos los casos, salvo en las pocas madres que siguen a Eve Donafini que renunciaron a la indemnización, salvo el caso de los Abal Medina, según me dice este connotada persona. ¿Tenemos cifras? ¿Cuánto dinero del Estado, cuánto dinero público ha ido? No tenemos cifras Porque actuales. digo, quizás uno no puede, se puede debatir, pero uno puede estar de acuerdo en que el Estado haga un resarcimiento económico a los familiares directos de los desaparecidos, como Estado, como un Estado que en algún momento cometió creo que esa si barbaridad. El Estado hizo desaparecer personas, tiene que pagar. Claro, eso está muy bien. Eso está fantástico. El problema es cuando es un tiroteo, por ejemplo, y cuando bueno, como pasa en la Argentina, el problema es cuando después se junta todo. O lo que yo cuento, el fusilado por Montoneros por traidor, caso Jaimal, que es el apellido. Pero es que ahora quiero que nos metamos porque ese caso refleja claramente esto de lo que estamos hablando. Jaimal, ahora nos metemos, pero en el 530-0022, 530-0023, está Héctor esperando allí en línea desde Funes. Hola Héctor, buen día, ¿cómo te va? Hola Sabrina, ¿cómo están ustedes? Muy bien, te escuchamos. Bueno, felicitaciones a Seferino por la dedicación que le pone a su profesión. Cuando comenzó el programa, él habló de que no fueron ni tan buenos ni tan malos. Y hay dos hechos que a mí me marcaron como injustos, los hechos malos, digamos, del Montonero. Uno fue la muerte de Rucci, y simplemente para decirle al gobierno de Perón que están presentes. Y otro que nunca pudimos llegar a dilucidar, cuando uno de los montoneros, que si mal no recuerdo lo llamaban Capitán Cebollita, nombre de guerra, aparentemente fue la persona que colocó las bombas en la calle Junín, en Rosario,
haciendo un estrago con gente que no tenía nada que ver. Entonces la pregunta es, Seferino, si dentro de todo su conocimiento nos puede decir quién era este hombre, Montonero, el nombre real de él, y también le decían el tirabomba. Ahora se va a cumplir un aniversario más el 12 de este mes. No, yo no conozco el caso, pero ¿usted sabe quién era? Son muchos rumores, por eso que también se dice que ahora lo eligió la presidenta para ser candidato a diputado nacional, pero por Santa Fe. Pero lo que pasa es que de los rumores está lleno el país. Por eso cuando aparece al aire si una persona como usted, queremos tener la certificación. No, yo no conozco el caso y no sé quién puede ser. De todos modos, lo que yo decía era que la construcción, el relato, digamos, kirchnerista dice todos aquellos jóvenes eran buenos, por lo tanto nosotros que somos los herederos políticos de aquellos jóvenes también lo somos, y todos los que están enfrentados con nosotros son malos, como eran malos los que estaban enfrentados con aquellas generaciones. Yo lo que dije que no hay una división entre buenos y malos, nunca. La hay, la política es compleja, navegas en el medio casi siempre, y en el caso de Montonero claramente no había ninguna defensa de los derechos humanos ni de la democracia, hasta porque en el conjunto social la democracia no tenía ningún rating. O sea, nosotros nos volvimos democráticos en 1983, pienso yo, después de la dictadura, pero hasta entonces no teníamos mucho apego a la democracia, siempre fue una forma burguesa, una formalidad, ¿no? Había otras democracias mejores. En realidad uno quiere distinguir lo que es la lucha de la guerra de San Agustín, digamos, la lucha franca, con lo que se escapa de eso. Por ejemplo, todo hecho que yo mencioné, lo de Rucci y esto otro, es algo totalmente injusto porque no se peleaba no lo hicieron contra gente que estaba del otro lado del bando, sino que era gente que no tenía nada que ver y demostraban una crueldad tremenda, sobre todo como también los rumores nos dicen que ese personaje estaba asociado con el proceso militar, es decir, era, digamos, juez y parte, ¿no? Bueno, sí, sobre el caso Rucci, sí, yo creo que fue una muerte terrible, injusta y además con un profundo significado político y muchas consecuencias, porque Rucci era una pieza clave para Perón. Era pegarle en el corazón a Perón. Claro, porque pegarle en el corazón a Perón. Claro, porque el tema del pacto social necesitaba un fuerte soporte en el sindicalismo que lo podía dar Rucci, ¿no? Esto que dice Héctor de las vinculaciones, siempre se habló de las distintas vinculaciones, sobre todo de la conducción nacional montonera con personajes de militares y policías. Bueno, sí, porque Montoneros tiene un nacimiento, como habíamos visto en el caso Córdoba, bastante cercano al ejército y siempre trató de tener buenos vínculos con sectores del ejército, los que podemos decir sectores nacionalistas, y los pierde en el 75 cuando deciden atacar el cuartel en Formosa, pero hasta ese momento charlaban con Arguindegui, por ejemplo, que era el segundo jefe del primer cuerpo de ejército, charlaban cuando querían y siempre tuvieron buenos vínculos con Dalatea, con Carcaño antes, en fin, y desde el ejército siempre se pensaba a Montonero como algo distinto del ERP. El ERP estaban perdidos, ¿no? Para el ejército, eran la antipatria. Sin embargo, eran como los más castrenses, los más militarizados de los grupos. Claro, pero tenían a los ojos militares, digamos, una ideología más estricta, guevarista, trotskista. Marina. Sí. Sí, con respecto a lo que vos decías, en aquel momento, según los rumores, este personaje que puso las bombas hizo un pacto con el ejército, de manera que le pidió que no lo mataran, impunidad total para su vida. Y a cambio de eso, ellos le pidieron un hecho trascendental, violento, para que las fuerzas del ejército tuvieran mucho más odio contra los insurgentes, montoneros, como se llama. Así que entonces ese fue el pacto, según fuerte rumor. Incluso hay un libro que está escrito,
el nombre, pero como muchas veces uno se puede guiar del autor, y entonces tratamos de ver con este hombre, con Seferino, a quien lo vuelvo a felicitar por la empuje que le pone su profesión, ¿no? Pero hubiéramos querido escuchar una palabra autorizada para que dé el nombre, sobre todo si es que va a ser diputado nacional por Santa Fe. Héctor, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Estábamos en el tema de las pensiones y de los subsidios, y indemnizaciones dadas por el Estado Nacional a familiares, víctimas, a ver, corregime, víctimas del terrorismo de Estado, así estaría bien dicho, y también aquellos que han sido víctimas de ejecución sumaria, que es lo que se agregó. Bueno, al principio, digamos, con la CONADEP de Alfonsín, eran los desaparecidos durante la dictadura. Con Néstor Kirchner se agregan una categoría que es víctima de ejecución sumaria para todas las personas que habían sido muertas. Es decir, muertas en intentos de fuga que no fueron tales, o muertas por comandos paraestatales. Pero claro, también han incluido otros muertos en tiroteos, muertos, incluso en el 80 figura el capitán Santiago, Hugo Irurzún, que era un jefe del ERP, que muere en Asunción del Paraguay, después de haber matado al ex dictador nicaragüense. No, está cerrado. Claro. Como si muere en Paraguay. Muere en Paraguay en un tiroteo con la policía paraguaya, porque él, Gorriarán Merlo y otros señores que ya no estaban en el ERP, sino que habían ido a Nicaragua, a la revolución, ellos fueron a Asunción del Paraguay a matar a Somoza, que era el dictador, había sido el dictador de Nicaragua y que estaba refugiado en Asunción del Paraguay. ¿Qué paga el Estado argentino ahí? Bueno, ahí me gustaría saber por qué paga en ese caso cuando murió afuera del país. Pero hay muchas irregularidades de esas, no las puedo cuantificar porque tendría que tener acceso a los legajos de cada uno de 743 muertos por ejecución sumaria. Y el gobierno no permite el acceso a los legajos. Es decir, que nosotros no es parte de la información pública. No, para nada, y menos aún a quiénes se le pagó y cuánto se le pagó. No se puede saber a quiénes ni cuánto. Hay una cifra, pero está muy ¿Por qué? desactualizada. ¿Por qué? Porque el argumento oficial es que se lesiona el derecho de intimidad de las personas que han cobrado. Porque las personas que han cobrado no quieren que se sepa o no podrían no quererlo. Y el Estado tiene que proteger o no podrían no quererlo. Y el Estado tiene que proteger esos datos. Hay un conflicto entre el otro derecho, que es la publicidad de los actos, y además siendo dinero del presupuesto público, se supone que el contribuyente debería saber. Hay un dato viejo, habla de 1.700 millones de dólares, pero es un dato viejo. Pero 1.700 millones de dólares, incluyendo también a las indemnizaciones a los exiliados. Porque también hay un rubro, los exiliados, que ese es un rubro en sí mismo muy complejo. O sea, personas que fueron obligadas a irse del país. Ellos cobran una indemnización. El problema es que muchos de ellos no tienen papeles que certifiquen que fueron realmente exiliados políticos. Entonces ahí viene toda una situación en la justicia, van a la justicia a veces falla a favor, en contra, pero eso es una canilla muy difícil de cerrar ahora, que no se sabe cuántos han sido, pero son unos cuantos. Después tenemos los presos políticos, es decir, la gente que ha estado presa en las prisiones de la dictadura, que también cobró. Yo insisto, te pregunto de nuevo lo mismo. Cuando hablamos de presos políticos, porque, por ejemplo, Montoneros también tenía las cárceles del pueblo, sí, y ahí había presos políticos. Bueno, sí, eran... ¿Esos también cobran indemnización? No. Todo lo que sea víctima de las guerrillas, eso no cobran nada. Nunca cobraron. Después hablamos que hay un proyecto para que cobren los soldados, las madres de los soldados muertos con cripto, porque se hacía la colimba, el servicio militar obligatorio, los muertos en Formosa. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados
ahora está en el Senado, debería ser aprobado, pero el peronismo de Formosa no quiere que lo aprueben antes de las elecciones para no darle un triunfo político a los radicales, que fueron los que presentaron el proyecto. Y entonces están ahí. Pero sería el único caso. Hasta ahora nadie cobró. Entonces, presos políticos, estamos hablando de presos en cárceles comunes y en cárceles clandestinas, durante la dictadura. Durante la dictadura, las personas que fueron privadas de su libertad, en realidad no durante la dictadura, desde el 6 de noviembre del 74, que fue cuando la presidenta Isabel Perón dispuso el estado de sitio. Que esa es una facultad del gobierno constitucional hacerlo, pero nuestros legisladores han dicho se pagará a los presos desde el 6 de noviembre. Entonces, todos los que fueron presos desde esa fecha hasta el 83 cobraron una indemnización en función de la cantidad de días, ¿no?, que estuvieron presos. Y los exiliados se copiaron de eso, pero no lograron todavía una ley. Entonces tienen que ir a la justicia, en fin, o procedimientos administrativos. Todo eso es algo que cuando se descubra va a ser una cosa impresionante, porque hay nombres muy importantes que uno nunca creería que se iban a presentar a cobrar. Pero bueno, es una cuestión que lo dejaremos para el 2015 más o menos, cuando se abran esos archivos. ¿Hablaban de los archivos? Bueno, esos archivos son muy interesantes. Y después, lo que a mí me parece algo impresionante desde el punto de vista periodístico, es esto de pagar desde el 16 de junio del 55 para acá. Es decir, todos los muertos. Pero ¿por qué no se avanza más? Porque ya que están en el 16 de junio, ¿por qué no siguen? Porque ahí está el gobierno peronista, y bueno, Juan Perón todavía es una figura importante. Todas estas ampliaciones se han hecho por ley del Congreso, por leyes del Congreso, aprobadas por todos los bloques, o sea, la oposición también, ¿eh? Sí, claro, Porque lo sabíamos eso. Fíjense que Sí, es claro. plata, entonces a un político lo Plata que más le es gusta plata de es todos repartir nosotros. la Sí, plata bueno, está pública. bien. Entonces, ¿quién no tiene un pariente que haya sufrido uno en el reclama plan Conintes, por ejemplo? la verdad y la seriedad y el cuidado por respeto a nuestra historia, por respeto a nosotros mismos, por respeto a los que murieron, a sus familiares, y también porque ese dinero que está ahí podría haber ido a otro lugar, ¿no? Sí, es cierto, Necesario pero también. cuando vos te estás avalado por la opinión pública, que vos decís derechos humanos y parece que pasará San Martín y Belgrano juntos, y tenés la posibilidad de ayudar a algún amigo, y sos político, y el dinero no es tuyo, pues entonces se combina todo para hacer estas cosas. Nos vamos a la tanda después. Tuyo, pues entonces se combina todo para hacer estas cosas. Nos vamos a la tanda, nos quedó pendiente, porque este es un caso testigo, digo, nos contás después de qué se trata, quién fue y qué sucedió con Jaimal. Sí, cómo no. Dale. Los notables. Se aplica a personas que se destacan en su profesión o actividad, que se destacan de los demás, que pueden ser percibidos. Los notables. Gente que asoma sobre los demás. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado
siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. ¡Marcha! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca, mi bronca, mi bronca, bronca porque... 5 minutos pasaron de este mediodía en Los Notables. Nuestro invitado notable, Ceferino Reato, autor de Viva la Sangre, Córdoba antes del golpe, capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura. Estábamos en el caso Jaimal y te lo planteaba, está en el libro absolutamente detallado, pero es un caso testigo que tiene que ver con todo, tiene que ver con la violencia, con la lógica que se manejaba en ese momento histórico, pero también con el tema indemnización. Así que es un reflejo, casi te diría, del libro. Claro, Fernando Jaimal tenía 26 años, era montonero, jefe de logística de la Regional Córdoba, de la zona de Córdoba y alrededores. Él era albañil y sabía un oficio importante porque eso le permitía dirigir las obras, participar en las obras de construcción de las cárceles del pueblo, de los embutes, es decir, de los escondites donde ponían el dinero, documentos, papeles, armas. Y lo captura la policía, estamos hablando de agosto del 75. Lo captura la policía, lo tortura, a los 4 días entrega un dato, porque ya lo estaban masacrando, y entrega el dato de una casa donde se reunía la conducción regional de Córdoba de montoneros. La policía allana el lugar y ahí detiene a 15 jefes muy importantes, entre ellos Marcos Osatinsky y Horacio Mendizábal, que eran 2 de los 8 miembros de la Conducción Nacional de Montoneros. ¿Qué pasaba? La policía no tenía ni idea. Ni idea. Entonces ellos detienen a estas personas que eran muy importantes y a otros jefes tan importantes como ellos en el funcionamiento, porque eran hombres de mucha confianza de Firmenich, porque Firmenich y la cúpula de Montoneros estaba viviendo en Córdoba, claro, en ese momento. Entonces Osatinsky, que era el jefe en Córdoba, les plantea a la policía: vamos a hacer una tregua. En parte porque los estaban torturando y porque ya no tenían mucha capacidad operativa, porque ahí cayó todo. Claro, que era... Cayó la ferretería, como dicen ellos, o sea, armas, documentos de todo tipo, organigramas, lista de gastos, de ingresos de Montoneros, es decir, fue un golpe tremendo para Montoneros. Pero el ERP... Jaimal no tuvo esa intención, dio un dato pensando que ya no estaban en ese lugar, claro, no tuvo esa intención de mandarlos a todos al frente. Claro, en su descargo después él dirá que pensaba que ya, como él hacía 4 días que no aparecía, se iban a ir de ese lugar, no lo iban a usar porque era un lugar que él conocía, porque ahí había construido una cárcel del pueblo y los embutes, los escondites. Entonces, en esos días, el Ejército Revolucionario del Pueblo, cuya compañía en Córdoba se llamaba, su grupo armado, digamos, se llamaba Compañía Decididos de Córdoba, estaba al mando de Gorrán Merlo. Y él planea un ataque con más de 200 guerrilleros contra la jefatura de policía de Córdoba. Él sabía que Osatinsky, lo nombro a él porque este era uno de los cuadros fundamentales de Montoneros, ¿estaba preso allí? Él dice que no, pero todos dicen que sí. Todos dicen que quería liberarlo a Osatinsky, de quien era amigo además, y era partidario como Osatinsky de hacer la unión entre Montoneros y el ERP, por lo menos en Córdoba. Pero el ataque, en realidad matan a 5 policías, en fin, es un despliegue impresionante, más de 200 guerrilleros, en 4 lugares, es un despliegue impresionante, más de 200 guerrilleros, en 4 lugares distintos, en la jefatura, el Departamento de Informaciones, el Comando Radioeléctrico, la Guardia de Infantería, en fin, varias horas paralizada la policía, pero no pueden entrar al lugar donde estaba Osatinsky, se retiran, y a Osatinsky al día siguiente lo mata la policía,
La policía dice intentó fugar. Lo que se sabe es que fue muerto en un simulacro de fuga. Ya como estaba... una respuesta, digamos, a que la tregua no había sido cumplida por el ERP, y Osatinsky le había garantizado que el ERP iba a cumplir, y además porque habían muerto 5 policías en ese ataque, entonces como represalia. A todo esto, a Jaimal ya lo habían dejado libre, y Montoneros, ¿qué hace? Lo juzga en un tribunal revolucionario y lo condena a muerte por delator. Jaimal dice, es que me estaban torturando, amenazaban con atacar y secuestrar a mi mujer que está embarazada, le falta un mes para tener el segundo hijo, nos falta eso, tenemos un hijo de 1 año. Igual él se hace cargo de que él había sido el que había tirado el dato. Clemencia, y el tribunal revolucionario, sus compañeros le dicen, no, nosotros, nuestra orden es que no hay que dar un dato. Cualquier dato que se dé es un triunfo para el enemigo. Tenías que soportar la tortura. Soportar la tortura. Y la tortura, dice, es soportable. Solo hay que estar convencido de la lucha. Y lo que a Jaimal no estaba, era convencido. Tenía un quiebre ideológico, una falencia. Eso para Montoneros. Claro, condenado a muerte. Entonces lo matan. Contá cómo lo matan porque es tremendo. Claro, él estaba viviendo en la casa del abuelo con la esposa embarazada, el hijo de 1 año, la esposa embarazada de 8 meses, esto es un dato importante. Se sube a un colectivo, después se suben otros 2 compañeros. Él sabía. Sí, se bajan los 3, lo suben a un Peugeot, lo dan unas cuantas vueltas, y cerca de la cancha del Club Instituto le pegan 2 balazos, y después sacan el cuerpo y lo arrastran de los pies por la calle y lo tiran. Entonces él muere, la esposa... Adentro un aljibe, ¿no? No, ahí lo dejan tirado. Lo dejan tirado. Lo dejan tirado, lo arrastran por el pavimento unas cuadras, lo destrozan todo el cuerpo y lo dejan. La esposa, Gloria, que estaba embarazada, nace el hijo, le pone Marcos, en honor a Marcos Osatinsky, que era una figura muy reverenciada, una persona legendaria, más grande que todos ellos, con una fuerte trayectoria que no venía del catolicismo, sino que venía del marxismo, de otro grupo que después se anexó o se fusionó con Montoneros, un revolucionario importante. Le ponen Marcos, es Marcos Jaimal, entonces, músico. Con el tiempo, Fernando Jaimal aparece como víctima del terrorismo de Estado, como si hubiera sido muerto por un grupo de derecha, de la AAA, por ejemplo. Y su familia cobra la indemnización. Marco Jaimal crece con la idea de que su papá lo mató la derecha, hasta que el tío lo lleva a hablar con una persona y le dice a esta persona, vos sabés cómo mataron a mi hermano, contáselo a su hijo. Que también había sido militante Montonero. Le cuentan, y el chico se da cuenta que en realidad lo había matado a Montoneros y deja de militar en Hijos, porque él militaba visiblemente en Hijos, junto con, por ejemplo, el actual secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Deja de militar en Hijos y ya prácticamente no se lo ve por ningún lado y no da entrevistas tampoco. Entonces Jaimal fue una persona fusilada por Montoneros que aparece en el nuevo Nunca Más del kirchnerismo como víctima del terrorismo de Estado. El caso Jaimal es interesante por otra arista. Al principio, cuando el abogado que representa a la familia se presenta a cobrar la indemnización, no encajaba, digamos, dentro de la ley. Entonces, el gobierno, durante el menemismo, o sea, en los 90, la legislatura, el Congreso saca una segunda ley que establece que en los casos dudosos había que dar la razón al querellante, a los que pedían. Y ahí entra Jaimal con una interpretación. Interpretación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en tiempo que la subsecretaria era Diana Conti. Y ahí entran muchos. Entonces el caso Jaimal nos habla de un fusilamiento, de una ética durísima de Montoneros, donde cualquiera que decía algo
merecía la pena de muerte, algo entendible, además en un grupo revolucionario, que figura después como víctima del terrorismo de Estado, la familia que cobra, el hijo que queda convencido de que a su papá lo mataron los malos, pero que después se entera que lo mataron los propios montoneros. Me voy ya con Roberto, que está en línea desde Pueblo Andino, pero algo que tiene que ver con esto. Es muy impresionante cuando en el libro vos publicás parte de lo que son los documentos que tenían los montoneros, donde se les decía a los miembros del grupo todo, desde cómo hacer una bomba hasta cómo debían vivir, incluso que debían practicar la fidelidad con sus compañeros o compañeras. Claro, ese era un delito que se llamaba de la deslealtad. O sea, si uno tenía relaciones sexuales con otra persona que no era su esposo o su esposa. Su esposo o su pareja, y dice, son culpables los dos términos de la relación, aun cuando uno solo haya tenido pareja. Es decir, por ejemplo, si te enamorabas de alguien casado y salían, vos también eras culpable, aunque no engañaras a nadie. Es una ética del revolucionario bastante común. Hay que tener en cuenta que todos estos grupos eran contrarios también a los homosexuales, digamos. Bueno, la pregunta era esa, ¿había homosexuales en Montoneros? Digo, porque en este sentido tan ultracatólicos, tan claros ellos en la orden de cómo se debía vivir, además de cómo luchar. Bueno, yo tengo entendido que no, y si había tenía que ocultarse demasiado, pero lo veo también después de la Revolución Cubana, todo lo que han sufrido los homosexuales durante el régimen de Fidel Castro. Ciertamente no estaban a favor del matrimonio igualitario, ¿no? 530-0022, 530-0023, te lo decía, desde Pueblo Andino está Roberto. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Le quería hacer una pregunta a Seferino, pero ya me la contestó Cecini. Y la otra pregunta es, ¿por qué renuncia a Onganía el 8 de junio? ¿Por qué renuncia Onganía el 8 de junio? Se retira. Sí, se retira del poder. Bueno, hay... ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo está? Hay distintas... Después le te habla Roberto Álvarez. ¿Cómo está? Un ¿Qué gusto. Bueno, hay distintas... versiones, pero la más concreta es que él se había quedado sin poder dentro del ejército. La NUCE le había copado toda la situación y tiene que renunciar. Un golpe muy fuerte para él fue el Cordobazo el año anterior, porque todo su modelo, digamos, corporativo fue impugnado en la segunda ciudad del país, ¿no? Bueno, yo tengo entendido, perdóname, que le dolió mucho la muerte de Pedro Eugenio Landuro. Bueno, eso le afectó mucho. Eso le afectó, claro, porque sí. Imagínense que es un expresidente, además un símbolo para el ejército, que no solo lo matan, sino además que lo mantienen secuestrado durante muchos meses. Sí, un tiempito largo lo tuvieron, sí. Claro, y además muchos meses no se supo dónde estaba, ¿no? No, eso no se sabía. Claro, cuando lo descubrieron ya estaba quemado con la cal. Fue un golpe duro para Onganía, pero ya venía mal, ¿no? Roberto, gracias. Está bien. Hasta pronto, creo que dijo eso. Y ahí a Cecini, ¿para qué invitamos gente si vos le contestás lo que... Pero, ¿te sentás vos acá? Te pregunto a vos. Voy con algunos mensajes en el 7075. Dice el celular que termina 677. Ahora después, Seferino, te voy a preguntar por quién fue este personaje que la verdad que es casi bizarro, Charlie Moore. Charlie Moore. Personaje interesante, pero sí, de verdad tiene como unos costados, no sé, bizarro. Una película. Sí, parece de película. Parece extraído de una película, es cierto. Bueno, te decía, celular que termina 677, dice, Perón dijo sobre los guerrilleros, hay que arrinconarlos y exterminarlos como ratas. ¿Dijo eso? ¿Perón dijo eso? Bueno, después de Azul, ¿no? En una carta privada a los oficiales de la guarnición de Azul dice,
hay que perseguirlos uno a uno. Pero, perdón, también en algún momento dijo que el Che Guevara era el mejor cuadro de todos. Bueno, antes, cuando murió en el Bueno, 67, está bien, pero pongámonos de acuerdo. 7 años antes. Lo que pasa es que Perón iba según, también eran tiempos distintos. Cada año que pasaba parecía una vida y un país distinto. En el 67, cuando muere Guevara, la táctica de Perón estaba arrinconado en otra situación. Él sin duda se apoyó en Montoneros para volver al poder, pero creía que después podría disciplinar a Montoneros. Para él eran formaciones especiales, es decir, terminada la dictadura debían desarmarse. Para Montoneros era una organización político-militar, o sea, una organización para tomar el poder, no era que se iban a desarmar, porque según él, según Firmenich, copiando a Mao Zedong, el poder nace de la boca de un fusil. Entonces no se iban a desarmar como pretendía Perón. Me voy al Facebook, dice Gustavo Manacero. Buen día, veo en ambos un relato tendencioso contra estos grupos que confrontaron con la dictadura. Mi pregunta es, cuando fueron gobiernos unos y otros, ¿cómo les fue a cada uno? ¿Cuándo fueron gobiernos unos y otros? Bueno, la dictadura militar lo sabemos, pero Montoneros, ¿cuándo fueron gobiernos? Bueno, durante los meses que estuvo, poco tiempo de Cámpora, ocuparon posiciones de poder. No sé si es tendencioso, es una época muy difícil, uno trata de ser lo más autónomo posible, pero es obvio que cuando hay grupos que tienen opiniones muy fuertes, es muy difícil que uno suene de otra manera. De todos modos, yo creo que estamos siempre con el equívoco. Montoneros nace en dictadura, pero después transcurre 3 años de democracia peronista, donde no se desarmaron, y luego vuelve la dictadura. Y creo que Montoneros tuvo una responsabilidad muy grande en el golpe del 76, y que además deseó ese golpe porque pensaba que cuanto peor mejor. Es decir, cuando el golpe lo que iba a hacer era convencer a la gente de que los verdaderos defensores de sus intereses eran Montoneros. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, pero pregunta también en el Facebook, vamos con una y una, ¿no? Dice Hugo García, esta semana salió el tema de electroingeniería, contratista del Estado. El dueño es cordobés, ex montonero, con contacto en el gobierno y por eso ganan las licitaciones y aparecen Zanini, Jaime, etcétera. ¿Qué hay de cierto? Lo charlamos después porque algo, lo que hay de cierto es que en el libro Viva la Sangre algo de esto se dice. Pregunte usted, charle con ellos, diga que quiere saber. Nos quedan unos minutitos antes de las noticias aquí de la 8, así es que voy a irme al 7075 con algunos de los mensajes que quedan pendientes, que son muchísimos. Muchísimas gracias a todos. Dice el celular que termina 515. Habría que ver si en un gobierno de Firmenich y Santucho las mayores ganancias las obtendrían los bancos, las telefónicas, las petroleras, las mineras, y ahí se te cortó, no sé si era más extenso que esto. Bueno, sí, sería otro país, seguramente no, las ganancias no estarían ahí. Sería un país distinto. No sabemos bien cómo. No sabemos, suponemos. Pero podemos... Un Estado socialista, este era el objetivo, lo dijimos. Sería como el régimen de Castro, por lo menos habría una dictadura del proletariado, que por lo general no se sabe cuándo empieza, pero nunca se sabe cuándo termina. Por ahí estarían peleados, Firmenich contra Santucho. Eso iba a preguntarte, porque como mezclamos a Santucho con Firmenich, digo, claro. Y Santucho era comunista, también podría haber dicho, también podríamos pensar en un Estado comunista sin clases. Seguro, porque además Firmenich había hecho un salto hacia el marxismo, si él tomaba clase con Portantiero. El último Firmenich, digamos, en esta etapa es un Firmenich muy marxista clásico, hasta uno diría medio silvestrón, pero un marxista, sí.
Ahí escuchabas el top, así es que nos informamos y seguimos aquí en Los Notables con Seferino Reato. Los notables, los notables. Destacados, historias, historiadores, personajes, figuras, Los Notables, en AM830. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. 2 minutos, sí, no, estaba, qué sé yo, déjala de fondo la cortina, iba a decir justo, Nico. Pasaron 32 minutos de las 12 de este mediodía que estamos compartiendo con vos y nuestro invitado notable Seferino Reato, autor de Viva la Sangre, este libro de historia del que estamos hablando en esta mañana. Había quedado pendiente, ya me voy con Rosa de la zona sur que están en línea esperando, pero había quedado pendiente esto que preguntaba Hugo García en el Facebook, sobre, lo repito, dice esta semana salió el tema de electroingeniería, contratista del Estado, el dueño es cordobés, ex montonero, con contacto con el gobierno y por eso ganan las licitaciones y aparece Zanini, Jaime, etcétera. ¿Qué hay de cierto?, pregunta Hugo. Bueno, Ferreira en realidad era del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, estuvo preso desde 1975, según mis fuentes, luego del ataque que habíamos hablado a la jefatura de policía. Ahí hizo amistad con Zanini, que también estaba preso, que provenía de otro grupo, Vanguardia Comunista, un maoísta, ¿no? Y de esa época le quedó el sobrenombre a Zanini, Chino. Y ahí se hicieron amigos. Y Zanini, bueno, soy el principal consejero de la presidenta, y Gerardo Ferreira es uno de los dueños de Electroingeniería, que es un grupo cordobés que ha crecido de una manera notable y que lo hemos visto quedarse luego de una licitación bastante cuestionada con las 2 últimas represas en el sur. Sí, dueño de medios también. Dueño de medios, Radio del Plata, 360, y construye de todo. Desde represas a carreteras, ha crecido notablemente con el kirchnerismo, es muy amigo de Zanini. 5:30. A carreteras, ha crecido notablemente con el kirchnerismo, es muy amigo de Zanini, y él mismo es un kirchnerista tenaz. 530-0022, 530-0023 desde la zona sur. Rosa está en línea. ¿Cómo te va, Rosa? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los felicito por el programa divino, bárbaro. Me esclarecieron muchas cosas. Quiero felicitar al escritor Seferino también, ¿no? Porque es fantástico. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se debe que ningún escritor, cuando se hace crítica de los derechos humanos, de la represión de los militares, jamás se toca el tema de la AAA, cuando fueron justamente los montoneros y el resto del pueblo que sufrió la gran represión de la AAA? Me preocupa que no se toque ese tema. Justamente opino esto. Jalil en realidad fue torturado por la AAA. Por eso es que hay esa disyuntiva, ¿no? Perdón, Rosa, yo no escuché no te entendí el final, digo, de lo que estabas diciendo. Jalil, sí, al ser Zanini torturado para que hable, en ese momento estaba la AAA. A ver, Entonces, fue torturado por la AAA.
Claro, cuando hablamos de la AAA en Córdoba, hablamos de la AAA, pero hasta octubre, que es cuando el general Menéndez crea un grupo que va a reprimir por izquierda, digamos, que es el Comando Libertadores de América, que es como la AAA, pero mucho más orgánico respecto del tercer cuerpo, que hasta tenía, habíamos hablado, un centro de reunión de detenidos. Sería como el principio de los centros de detención clandestina, Claro. también allí. De terror, Claro. fue lo peor que tuvimos. Claro, ese fue el Comando Libertadores de América, que fue incluso una instancia superadora de la AAA. Hasta ese momento había grupos de derecha, venían en Córdoba de los nacionalistas cordobeses, que siempre estaban prontos para la contrarrevolución. La Cabane, que era el interventor federal, había llevado su guardia armada. Los interventores del ESMATA habían llevado también su ejército privado de 30 personas. Estaban los sindicatos, había grupos peronistas y estaban grupos de la AAA venidos de Buenos Aires, pero todos de una manera, digamos, inorgánica. Cuando aparece Menéndez y cuando desde el gobierno nacional firman los decretos ordenando a las Fuerzas Armadas la represión a las guerrillas, ahí se unifica todo en este Comando Libertadores de América, y de eso el libro tiene el 30%, es decir, a mí me parece también lo que usted dice, que en general los historiadores y los periodistas no les gusta ocuparse antes del golpe. Y entonces hablamos... No tocan el tema. claro, Y pero... a mí me preocupa, porque justamente la AAA es la que le dio fuerza a esta gente. Claro. Y los montoneros fueron reprimidos en Ezeiza, fueron reprimidos en todas partes. Ahora, yo lo que trato en el libro precisamente es, los desaparecidos empezaron antes del golpe y empezaron de la mano del Comando Libertadores de América, que sería la AAA cordobesa mejorada, digamos, mejorada en su eficacia, ¿no? Superada. Claro, porque era ya un grupo de tareas muy orgánico del ejército. Bueno, con la pero nosotros sabemos cómo nació la AAA. Entonces hay que hablar de esos temas, porque los jóvenes todo eso lo saben, ¿no es cierto? Claro, yo creo que hay que hablar. No se toca ese tema, no se toca, es como taparlo. Pero ¿y por qué? Yo pienso, a ver qué le parece a usted. Yo creo que no se habla mucho de eso, porque hablar de eso es hablar del peronismo y de Perón. Exacto. Estoy de Y el problema es que al peronismo no le gusta hablar de ese periodo. Ahora estoy de acuerdo con usted. Yo no lo quería decir, pero estoy de acuerdo. Bueno, yo lo digo, ahí, lo digo siempre. Por eso te lo trajimos a Seferino para que lo diga él. Pero claro. Creo que el peronismo tiene esa astucia para caer siempre bien parado. En realidad ellos provocan, digamos, un ensangrentamiento terrible con esta lucha dentro de su propio movimiento, pero después quedan como los grandes defensores de los derechos humanos. Creo que... Por eso los montoneros se llaman evatistas o evaristas. Ah, guevaristas. ¿Guevaristas? No, Eva, de Eva. Ah, de... Evarista. Ah, guevaristas. ¿Guevaristas? No, Eva, de Eva. Ah, de evitistas. No te entendía. Claro, evitistas. Lo hablamos al principio. Ellos siempre se consideran más evitistas que peronistas, ¿no? Y bueno, porque no se sintieron traicionados. Rosa, muchísimas gracias por estar ahí, por comunicar. Un beso grande a todos, porque me encantó todo. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Chao, hasta pronto. Y ya está en línea, no me olvidé, después vamos a ir a este personaje que de verdad te recomiendo, que es parte del libro Charlie Moore, porque efectivamente es como sacado de una película. Claro, una película tragicómica, qué sé yo, una película de la Argentina, una cosa así. Está René desde la zona oeste. ¿Cómo te va, René? Buen día. Buen día, Sabrina. Me alegro de oírla. Y quería hacer un par de preguntas al señor escritor. Te está escuchando. Bien, señor Reato, escúcheme, usted me puede explicar, porque es ya general, que se diga peronista a los que no son. Y ya saben, por ejemplo, que los que están en el gobierno no son peronistas, incluso son continuadores de esa juventud idealista que usted está hablando de Córdoba y de Mayerba, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en primer lugar, Perón
el movimiento de Perón siempre fue heterogéneo, y él lo decía. Esto no es un partido, no es sectario. Nosotros no tenemos una ideología, tenemos una doctrina. Vienen y me dicen los de izquierda están los de derecha me dicen están los de izquierda, y él dice, a mí no me interesa mucho eso, a mí me interesa que todos estén en la idea. Ahora, es muy difícil... ¿En qué idea, señor? En la idea de él. Lo que pasa es que ¿quién tiene el peronómetro acá? ¿Quién dice quién es peronista y quién no es? Yo no lo voy a decir. Ahora, es obvio que si un grupo nace como guerrilla peronista, firma todos sus comunicados, viva Perón, Perón o muerte y demás, no puedo decir yo, estos no son peronistas, lo dirán ustedes o lo dirán otros, pero en realidad Montoneros es una guerrilla que nace del peronismo. Nace del peronismo. Claro, después él, especialmente Firmenich y otros líderes, se vuelcan hacia el marxismo bien clásico, pero muchos que son montoneros siguen reivindicando como auténticamente peronistas. En todo caso, es una cuenta interna del peronismo que la deberá saldar el mismo. Pero no nos pidan a nosotros que digamos quién es peronista y quién no, ¿no? No, a mí me parece, y le agradezco su respuesta, pero que un periodista, de la categoría suya que ha escrito tanto, es importante que sea muy objetivo y muy investigador, porque usted puede decir que es el emperador de Japón, y no es así, ¿se da cuenta? Hay que investigarlo. Muchas gracias. Imagínese, pero una pregunta, imagínese Menem. ¿Es peronista o no es peronista? No, pero para nada. Bueno, pero él se dice y nunca peronista. Lo fue. Le avisaron. ¿Y quién es peronista? ¿Quién es peronista? Y nunca lo fue. ¿Y quién es peronista? Por él mismo. ¿Quién es peronista entonces, según usted? Y Perón. ¿Y quién la más? Señora de Perón viva. ¿Hoy? ¿Y después? Y algunos pobres desgraciados que no están en nada, pero que están en la ideología, que está en primero la patria. ¿Se da cuenta? Claro. Cosa que nadie está en eso, nadie, René, por más que lo proclamen. René, gracias por comunicarte. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Simplemente porque ya nos tenemos que ir a la tanda, se nos está terminando el programa. Algo que nos había quedado pendiente, Seferino, mirá qué difícil esto, te voy a pedir que seas breve en la respuesta y no sé si va a poder hacerlo, pero digo, había quedado pendiente, te preguntaba de esta juventud maravillosa de la que hablaba el general, digo, aquellos cuadros, aquella cúpula, Firmenich, Quieto, Vaca Narvaja, el mismo Santucho, digo, voy a sumar esos tipos que se jugaron la vida por la idea que tenían, de los que hemos estado hablando en la mañana. Y estos militantes de hoy, de Máximo Kirchner, Cuervo Larroque, Kicillof, digo, el mismo Cabandier, ¿qué ves ¿se puede hacer alguna analogía, similitudes, diferencias? Hay un discurso, una simbología, un folclore parecido, y los muchachos de hoy se reivindican como los herederos de la generación del 70, pero yo creo que es una pálida imagen, no tienen nada de los ideales y no tienen nada del altruismo. Están preocupados por su carguito, su sueldazo, e irse a vivir a Recoleta, e irse a vivir a Recoleta o Puerto Madero. Eso es demasiado poco para tratar de emular a otros que dieron su vida por ideas. Ellos son como los parientes vivos de viveza que heredan el prestigio de otros que murieron, pero para mí son unos oportunistas. Por un lado mejor, porque yo creo que todo esto de la cámpora va a terminar cuando el kirchnerismo deje el poder. No van a dejar nada bueno, no van a dejar ningún ideal, porque ellos no tienen ideales. Lo único que quieren es mejorar su vida material, y eso es demasiado poco para la política. Hasta la 1, Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecilio.